Buenas tardes, don Guillermo. Lo vemos ahí muy en el solcito, en la naturaleza, y acá en el estudio, encerrados con la oscuridad. Qué cosa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Acá trabajando de abuelo, así que En el programa pues 35. 35, que bueno, ahí se sabe ya qué número es, ¿no? Todavía no, vamos de a poco, paso a paso. Así que Bueno, trabajando de abuelo y también inaugurando el editorial de hoy. sí, yo creo que hay el tema sí, me parece que viene al galope, es el tema del lawfare, ¿no? De seguir con este tema que empezamos en el programa anterior, del nunca más lawfare. Sí. Eh, y después, bueno, vos tenés otros temas ahí. Sí, sí, bueno, vamos a tener también ahí acá un invitado que ya es el oyente fijo, Remigio, va a venir y vamos a charlar un poco a raíz de que estamos en fecha del Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Hablar un poco sobre qué es y el eurocentrismo y, bueno, diferentes visiones que hay. Acá nos Bien. dicen que el 35 es pajarito. Pajarito, bueno, por eso estoy acá yo al aire libre, lleno de pajaritos alrededor. Y bueno, pero mande un poco para acá también, ¿no? Bueno, abrí la ventana que ahora los mando ahí nomás. Claro, la paloma mensajera, a ver qué traerá la paloma mensajera. Temas arduos con el lawfare. Así que el pajarito, mira, me contó un pajarito que ese viejo dicho infantil que había, Sí. me contó un pajarito. Ahora hay cada pajarón también, ¿no? Y no. Hablando de pajaritos, hay algunos pajarones que forman opinión que son graves, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a los temas directamente. Ahí me parece que es importante y sería bueno poner por ahí en el programa algunas partes de la película del juicio 1985. Sí, Argentina 1985, de la película que todo el mundo le dice, ¿vas a ver la película trasera? No, voy a ver la película de Darín, ¿no? Pero bueno. Pobre, el director quedó, Mitre no cuenta ahí, el que la filmó. Y creo que habría que juntarla, esa película, porque recuperar un poco el guión de lo que fue la película anterior de Darín, La Cordillera, que no tuvo la prensa que tuvo esta, y que, claro, no tuvo, porque la película La Cordillera representaba un presidente latinoamericano, que era el presidente argentino, en una reunión latinoamericana donde se trataba de formar una empresa estatal de energía común de Latinoamérica, y Darín hacía de presidente, y hacía de presidente coimeado por Estados Unidos. Sí. Esa película no tuvo la difusión que tuvo esta de la Junta, obviamente es otro tema, pero es un tema que Darín es interesante como actor, que hizo un montón de protagonismos importantes y que después el establishment, algunos los pone arriba, otros los pone en el medio, otros los silencia. El caso de La Cordillera lo silenció. Sí, totalmente. Yo creo que es importante recuperar ahí algunas imágenes, algunos puntos claves. Una vez, yo tendría 4 o 5 años, tuve un sueño. En él se me aparecía una especie de zorro rojo con cuernos y me partía en dos. Me desperté, asustado, llorando, y fui corriendo a contárselo a mi abuelo. Mi abuelo me dijo que ese zorro que se me aparecía era el diablo.
Me dijo, es un señor muy malo que vive en el infierno. Yo sabía que si me dormía, el diablo estaba ahí, listo para volver. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. La mano arriba, presidentes. Saludando a cámara. Eso es. Bien. Yo creo que es la primera película que se hace donde explícitamente se demuestra cómo Estados Unidos se instala cuando se producen conferencias internacionales para coimear. Está documentado el momento de la coima, ¿no? Darín y el hombre del Departamento de Estado. Es eso me parece que tenemos que recuperarlo para esta edición de este programa, porque en la película ¿con qué lo uno? Con la película de Darín, la de ahora, del asunto de Trasera. Yo la vi 2 veces, ¿no? La segunda vez pude encontrar algunas cosas que no había visto antes y que tienen mucho que ver a futuro. Fíjense qué curioso. Hay que prestar atención y también lo vamos a poner acá, a recuperar para... Antes, ¿no? ¿Lo saludamos? ¿Quién está? ¿Alberto? Ahí está. Sí, Alberto, Karen. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Ariadna Disculpen. también está hoy. Están todos Están ahí. todos. Ujú. Bueno. En el feriado. Tienen tenés que recuperar ahí la imagen en el momento en que el principio de la lectura que hace Trasera de su pedido de sentencia, que es el pedido original, ¿no? Porque ahí me llamó la atención, descubrí que él empieza diciendo que hay lo que ha pasado en la Argentina es un tipo penal que no existe. O sea, me hizo mucho acordar a cuando Rafael Lemkin decía, se ha producido un nuevo crimen que no está nombrado. Algo muy parecido dice Trasera al inicio, que yo supongo que es textual, lo vamos a chequear, pero supongo que en la película reproduce textual lo que fue el verdadero dictamen no hay ficción ahí, ¿no? El verdadero dictamen de Trasera. Y cuando dice no hay tipo penal, y después desarrolla todo su argumento como diciendo lo que ha pasado acá no cierran dentro de ninguno de los... y habla de genocidio, no habla de lesa humanidad. Sí. Dice usted, ya en ese momento hablaba de genocidio y no de lesa humanidad, pero dice no está el tipo de genocidio. Y es la misma situación que hay hoy con el lawfare. El lawfare no tiene un tipo especial, no está tipificado, y por eso el establishment se ríe cuando se acusa de lawfare el funcionamiento de los abogados y de los jueces y de Cambiemos, porque no dice en ningún lado que el lawfare es delito. O sea, el tipo penal es cuando se dice, bueno, esto es un delito que está en contra de la ley. Robar, matar, distintos tipos de tipificaciones. Bueno, evidentemente el lawfare no está y está. Está en el mismo estado que se encontraba Trasera cuando dijo ese discurso, y está en el mismo estado que cuando Rafael Lemkin dijo hay un crimen que no tiene nombre. Bueno, acá hay un crimen que no tiene nombre todavía, tiene nombres parciales, no totalizados, que es el lawfare. Claro. Por eso creo que nosotros tenemos que unir en este programa a Lemkin con Trasera y con el desarrollo del nuevo tipo, que es el nuevo tipo que necesitamos los latinoamericanos para atacar al lawfare, que es lo que presentó como proyecto la diputada porteña Marciota. Marciota, Sí, exactamente, Gisela. ¿no? Hay una línea
una línea común que tenemos que hacer ahí, entre Lemkin, Estracera, y este tema que planteamos nosotros, que se inicia el lawfare, y lo que plantea Maciota. Y es urgente plantearlo, porque fíjense que en paralelo a este boom, estas cosas cínicas que tiene el sistema, por un lado la sociedad masivamente está concurriendo a ver esa película, sí, por diversos motivos. Algunos van por una razón, hay una transversalidad generacional, ¿no? De volver a ver generaciones que no vivieron aquella época ni vivieron el juicio, gente que vuelve a vivir y que vivió aquella época, todos juntos en la sala, pero creo que ya va camino al millón de espectadores, ¿no? A su vez está teniendo una repercusión la película internacional muy fuerte, por ejemplo en España, donde está generando un debate de por qué no hicieron con Franco lo que hicieron los argentinos con el genocidio. Bueno, es una película que está generando un hecho, a mí por momentos me hace acordar a lo que fue la película de Tanguito. ¿Te acordás? Que fue un boca en boca masivo, inesperado. Tango Feroz, esa película. Tango Feroz, exacto. Que te acuerdas que fue un boca en boca feroz que terminó también como en 1,5 millones de espectadores, que refleja cuando la sociedad está en búsqueda. Tango Feroz creo que fue en pleno menemismo, me parece, en plena frustración de lo que fue Menem entregando el país, más o menos, y la sociedad reacciona cuando aparece alguna película que le produce algo en las raíces, ¿no? Y bueno, me parece que con esta película está pasando lo mismo. Ahora, en paralelo a eso, nos enteramos con un artículo excelente de que yo creo que habría que ponerlo así textual, con letras tranquilas para que se pueda leer en la edición de este programa, de Jorge Elbaum, en El cohete a la luna, donde cuenta que se ha hecho un encuentro en Mendoza, donde el Departamento de Estado vino a definir las nuevas directrices del lawfare. Esto fue hace unos días, hace 10 días, a donde van jueces, fiscales, abogados y demás, a escuchar la línea directamente del Departamento de Estado de las próximas etapas del lawfare. Sí, aparte explícitamente dicen ahí que la injerencia en las cuestiones de otros países, sin ningún problema, ellos pueden meterse y definir, o sea, lo dicen así, abiertamente. Por eso, pero aparte acá lo aceptan abiertamente. También, claro. Ahí está el tema, claro. que ellos digan eso es lógico porque responden a sus intereses. Ahora, que el sistema judicial, que ya es un desastre absoluto, encima siga asistiendo a ese tipo de reuniones, que son reuniones de pérdida de soberanía, explícito. Son reuniones de una renuncia a la soberanía judicial, monetaria y política. Realmente es para denunciarlos. Yo creo que hay que presentar una denuncia formal de investigación, y lo vamos a hacer, lo vamos a diseñar, sobre qué ha sido ese encuentro, que es el diseño del lawfare que se viene, no del lawfare que ya fue o que estuvo, y que lo hacen ahora en el marco de lo que ya venimos diciendo en los otros programas, de Lula, del triunfo de Lula y de la terrible disputa de qué va a pasar acá en la Argentina. Y me parece que esto hay que empezar a manejarlo con otras estrategias. O sea, acá hay que empezar el escrache al sistema judicial. Si nosotros no empezamos a sacarlos del anonimato en cuanto a quiénes son, quiénes concurren, quiénes, cuál es la trayectoria, cuál es la historia de cada juzgado, cómo ha juzgado, incluso hasta un diseño de desobediencia civil, porque esto no se arregla, está demostrado que no se arregla ni con ninguna reforma judicial, ni que son todas cosas que nunca se hacen, ni mucho menos con la Corte, o sea, tampoco se va a hacer. Entonces acá empieza, me parece, un proceso de desobediencia civil que hay que diseñar al sistema judicial, no hay otra opción.
O sea, por un lado denunciar y por otro lado desobedecer, ¿no? Me parece que es lo que se viene, porque realmente no veo otra forma de poder, digamos, acumular fuerzas en este punto, en el campo nacional y popular, que no sea la desobediencia civil, Sí, porque tampoco... y sacarlos del anonimato, ¿no? Hay Claro. que sacarlos del anonimato. Digo, Por eso porque- esta reunión, esto que describe Jorge Gelbaum, que lo felicito, es espectacular, lo que ha descrito en este artículo, que ahora lo vamos a reproducir, es un escándalo nacional Sí. y que habilita a la desobediencia civil al sistema judicial. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a plantear. Cooptación jurídica. El rol de las agencias estadounidenses para controlar a los fiscales y magistrados de América Latina y el Caribe. Nota de Jorge Gelbaum para el cohete a la luna en esta semana, que hubo una reunión en la ciudad de Mendoza. La última semana de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza el Taller de Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio. En ese ámbito, de apariencia académica, se congregaron fiscales provinciales y federales de todo el país para congraciarse con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia, OPDAT por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los objetivos buscados son la instalación de orientaciones cognitivas dispuestas para oponerse al nuevo eje del mal y a sus países acólitos malvados, la difusión e instalación de prioridades político-jurídicas de la Justicia Federal de los Estados Unidos, más allá de que sean ajenas a los intereses de los países visitados. La estipulación de los tribunales de Estados Unidos como jurisdicciones de instancia superior de los estrados domésticos. La adecuación de mecanismos procesales para reconvertirlos en complementarios y compatibles con las necesidades estadounidenses. La búsqueda por imponer la tramitación conjunta de expedientes con potestad de última instancia al norte del río Bravo y la utilización válida de la prueba extranjera en juicio, incluyendo evidencias provistas por las agencias de ciberdelito, verificables por fiscales y jueces carentes de control local. Casi 2 siglos atrás, en 1823, se difundió la doctrina Monroe, sintetizada en la frase «América para los americanos». Según registros históricos, fue nominada inicialmente por John Adams y atribuida al presidente James Monroe. En 1904, Theodore Roosevelt postuló una enmienda a dicha doctrina que fue conocida como Corolario Roosevelt. En su discurso del 6 de diciembre de ese año, el mandatario enunció los principios que aún guían su política exterior. Todo lo que Estados Unidos desea es ver a sus vecinos estables, organizados y prósperos. Pero los comportamientos incorrectos, crónicos, requieren la intervención de alguna nación civilizada. Y en el hemisferio occidental, el apego de Estados Unidos a la doctrina Monroe nos obliga a ejercer un poder internacional policial. Eso entrecomillado es lo que dicen estos que han venido acá a adoctrinarnos. Sigue la nota de Jorge Gelbaum. En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que la doctrina Monroe es tan relevante hoy como el día en que fue escrita. Cambian los métodos, la tecnología bélica y los dispositivos de sometimiento, pero no muta la doctrina. Mamita. Así que hacemos una convocatoria en ese punto, uniéndolo, ya te digo, con el éxito de Darín. Fíjate vos que por un lado
te sale toda una película de una situación que pasó hace 40 años atrás, de los fiscales y bueno, todo lo que vive la película, que tiene sus grandes limitaciones políticas, porque no trasciende la teoría de los demonios, el guión, no lo va a trascender Mitre, porque Mitre, bueno, es un tipo macanudo, qué sé yo, pero bueno, aún así da algunas cositas ahí donde parece claramente que el peronismo es la principal víctima del genocidio fue el peronismo, ¿no? Pero está dentro de la teoría de los demonios. Pero igual, en paralelo a eso, los tipos te hacen esto. O sea, la sociedad reivindicando con orgullo eso y los tipos ya diseñándote el nuevo lawfare como lo describe Hellbound. Entonces... sí, además de eso te iba a decir, también una sociedad que planteamos, convoquemos a una asamblea constituyente, empecemos a discutir también, ¿no?, más a fondo, y tampoco sucede. O sea que todo esto que se viene armando desde ese otro lado, nosotros no lo estamos, digamos, debatiendo ni imaginando cómo superarlo. Por eso, hay una resignación grave, digamos, en el campo nacional popular, o una desorientación que no se sabe qué hacer frente a esta... Y la única forma de encontrar los caminos para hacer es empezar a hacer. Sí. Por eso creemos que la desobediencia civil, casi como fue una herramienta estratégica del pueblo de Estados Unidos para sacarse de arriba instituciones anacrónicas en la década del 60, bueno, acá hay que ir por el mismo lado con esta situación que ya no resiste la menor ya no interpretación teórica, sino vergüenza nacional. O sea, no hay más vergüenza nacional, pregunto yo, que pasan este tipo de cosas en Mendoza, y es intrascendente en términos políticos. Claro, es grave, no hubo ninguna reacción política, solo lo que transmitió Hellbound en la nota. Exactamente. ¿Y dónde está una respuesta de la clase política, de los luchadores sociales, de los sindicatos y demás, a esto que ha pasado ahí? Fíjense que el grado de cinismo que los tipos que manejan con total impunidad la ilegalidad de los paraísos fiscales en sus países, porque Estados Unidos tiene los principales paraísos fiscales del mundo, en Delaware, etcétera, que es un saqueo, vienen a meterse con supuestos casos, que ellos sabemos cómo lo manejan, de corrupción dentro de la Argentina. O sea, claramente es un... así que yo creo que hay que estar hay que empezar a hacer otras cosas, muchachos. Esto ya es muy... Sí, vienen por todos lados. Sí, sin escrúpulos, sí, pero no hay reacción. Por todos lados. No hay reacción, es una pasividad y siguen discutiendo. Viste, pavadas de la agenda. Te fabrican esto de los mapuches como te lo fabricaron ahora. Te fabrican lo de Gimnasia, Esgrima y Boca, que claramente son operaciones de inteligencia, y te logran seguir metiendo en un ombliguismo del debate dentro del país, que si fue este funcionario y el otro, qué sé yo, cuando la realidad es que son operaciones internacionales de violencia, ¿no? Planificada para objetivos dentro del país, y también apuntando a Bolsonaro, a reforzar Bolsonaro, porque se imaginan que para Brasil, que está a 20 días de las elecciones, a 15 días de las elecciones, un país tan sensible al tema político, Bolsonaro está usándolo en la campaña electoral, que si gana Lula va a pasar todo el desastre que pasa en la Argentina, desde la inflación, las cuestiones de género, de todo lo que dice, y también ahora el fútbol. Fíjense que no se puede ir al fútbol tranquilo en la Argentina por culpa de los gobiernos progresistas. A tal punto llegó la planificación de este tema a nivel continental, de acciones en un país que rebotan electoralmente en otro, que Scioli, fíjense, Scioli, un tipo del establishment, que es el embajador en Brasil, tuvo que salir públicamente a atacar a Bolsonaro, a decirle que deje de vincular el peronismo con el comunismo, que lo que está diciendo sobre la Argentina no es verdad. El embajador tuvo que salir. Fíjense hasta qué punto es real lo que decimos nosotros, que
Bolsonaro subió del 25 al casi el 50% haciendo campaña en base a lo que pasa en la Argentina, que el embajador, un tipo como Scioli, que es del Stalin, qué sé yo, sale al cruce con esta misma línea que estamos diciendo nosotros, ¿no? Entonces, todo es impune, no pasa nada. Algo hay que inventar. Algunas cosas están pasando, como algunos jueces que de lawfare, como ya lo dijimos en el programa anterior, que empiezan a ser juzgados. Ahora fíjense una cosa, un detalle, y que hay que, por ejemplo, hay que seguir muy de cerca lo que está haciendo la jueza Capuchetti con el tema, que es la que investiga el atentado a Cristina. Pero ¿saben otra cosa? Y que pasó desapercibido porque fue 2 días antes del atentado a Capuchetti, el atentado a Cristina. Ella había delegado hace cosa de varios meses ya la investigación de la mesa judicial de Macri en el fiscal. La mesa judicial de Macri es donde está su operador político, el famoso Pepín Rodríguez, que se llama, que está prófugo, que es diputado del Parlasur por Cambiemos, y que está prófugo en Uruguay. Él dice: yo no voy a la Argentina, porque si viene acá lo tienen que meter preso. Entonces el principal operador de Macri, prófugo allá, de la mesa judicial. El fiscal que estaba investigando todo este tema ya había avanzado y tenía la recopilación de pruebas de las relaciones de Pepín Rodríguez, prófugo de la justicia argentina, o principal operador de Macri durante su gobierno, con toda la élite de Cambiemos, desde Carrió hasta el jefe de gabinete, hasta el propio Macri, hasta el gobernador, hasta acciones en la provincia, Vidal, y el tema del Pata Medina y el juez de Armela. Eso, tenía todas las pruebas el fiscal. Cuando iba a ponerse a avanzar con las pruebas, la jueza Capuchetti le sacó la investigación y la tiene ella. Claro, sí, es alevoso. Y recordemos que la jueza Capuchetti es hija de un comisario general de la Policía Federal Argentina. Sí, además que fue nombrada así, sin aprobación. Ella tiene ni más ni menos que las 2 causas más sensibles en un año electoral, como son el atentado a Cristina y la mesa judicial de Macri, que destruía uno de los principales argumentos, que destruye, está ahí, destruía el principal argumento de la división de poderes, bueno, todo lo que ya sabemos. Fíjense ustedes el grado de colonización que hay y de coordinación, que cuando alguien quiere avanzar, como era el fiscal que tenía el tema de la mesa judicial, le sacan la causa. Sí. ¿No? De la misma manera que liberaron a Néstor Neni y al juez, al abogado trucho ese D'Alessio, que trabajaba para las embajadas, ya lo sobreseyeron. O sea, realmente, el sistema judicial no tiene retorno. No hay forma, no hay ninguna forma de que vuelva a tener algún tipo de cauce hasta que no se produzca un nunca más del lawfare. O sea, así como se produjo un nunca más con el desastre, con el genocidio, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de golpe militar, desde entonces hay que hacer lo mismo con el sistema judicial. Hasta que no hagamos un nunca más del lawfare que destruya la estructura de funcionamiento, algunos de los casos como los que acabo de mencionar, la política la maneja la colonia, el resto del campo nacional y popular, o los bien intencionados, o lo que quieran, no hay nada para hacer. La verdad les digo, este es mi balance. Sí, lo que habría para hacer es empezar por ver cómo están coordinados todos estos, ¿no? En todos los terrenos, o sea, ver que hay esa coordinación y planificación, porque es muy llamativo, ¿no? Que no se unan, digamos, todas estas líneas por las que van avanzando, que no la política argentina no lo tenga así presente, todo unido y hacia dónde van con esto. A mí me llama la atención. Sí, que se imaginan que si lo sabemos nosotros, la clase política lo sabe 1000 veces más. Pero no avanza, o sea, la coordinación de eso está en las embajadas. Y como dijimos en el programa anterior, está muy bien que Cristina diga que hay un partido judicial,
Lo que no está bien es que Cristina diga que hay un partido judicial colonial que maneja las embajadas. Porque todos saben que ellos son los que... Y fíjate, este evento de Mendoza lo termina de demostrar. No hay más por eso. O sea, como dicen, la confesión de hecho, relevo de pruebas. Bueno, lo de Mendoza te demuestra que la embajada abiertamente, ya no es que hace las cosas por abajo, que manda no tiene ningún prurito en decir, nosotros manejamos los criterios del sistema judicial argentino. En lo principal, después ustedes jueguen con los juicios laborales, con el derecho administrativo, incluso el derecho constitucional, le importa 3 velines. Lo estratégico en términos políticos es el manejo del sistema penal que permite, como ya lo hemos visto y lo estamos viviendo, destruir personajes políticos, generar impunidad, porque vos son las dos dinámicas, ¿no? O sea, vos metés cualquier denuncia contra lo de Macri y genera impunidad, le metés denuncia a los bancos y tiene impunidad. Entonces, desde el manejo de lo penal, es una estructura de dominio de bandera política que lamentablemente no se termina de politizar. Por suerte fracasó el otro día la convocatoria que hizo infantil a la Corte, que siguió haciendo el juez Padilla, lamentablemente, con Rachid. Yo no puedo creer que Cuadros hagan ese tipo de tonterías a esta altura del partido, de seguir yendo a marchar a la plaza de tribunales para que cambie la Corte. Realmente me parece de un infantilismo. Por suerte la gente ya se da cuenta que son caminos justos, coherentes, todo lo que quieran, pero son absolutamente... No el método no es el mejor, decir. Ni el método ni el objetivo. ¿Qué arreglas? Primero que no vas a poder cambiar la Corte porque ellos tienen. Vos tenés que acudir a otro tipo de métodos. Sí, claro, sí. Sobre esto que estamos diciendo. ¿Dónde está un congreso del campo nacional y popular para discutir cómo enfrentar al sistema judicial? ¿Por qué no lo estamos convocando? Donde cada uno vaya y diga en igualdad de condiciones lo que quiera decir, ¿no? Y me parece que hay que aprovechar la película de Darín con esta masividad que tiene para trabajar y hacer una convocatoria desde esa película al Nunca Más el Lawfare, unirlo, o sea, no que quede solo en una cuestión de lo que pasó durante el genocidio en la dictadura y después con el juicio que fue una parte de la discusión de los derechos humanos, porque después vino la ley de obediencia de vida, punto final, después vino el indulto de Menem y después vino Néstor que revirtió todo eso. Así que... Sí, en la película, digamos, se muestra un tipo de accionar que era el que había en esos años. Ahora se agrega todos estos otros formas de accionar que estás mencionando. O sea, son las nuevas maneras. Pero hay que politizar y salir a cruce. Hay que organizar un movimiento por el Nunca Más el Lawfare. Sí. Nosotros, como ya lo dijimos en el programa anterior, hicimos punta y vamos a seguir y lo vamos a seguir perfeccionando. Y descubrimos que en la película de Darín, este punto que Estracera dice, y lo pongo como resumen importante, es un delito que no existe, pero se produjo, no está tipificado, o sea, no está nombrado. Son las mismas palabras que usó Estracera que las que usó Lemkin, y que son las que hay que usar ahora para la tipificación del lawfare. O sea, no puede existir, hay que destruir la capacidad de esos jueces lawfare de interpretar racistamente la prueba sin ningún método. Ellos tienen un poder absoluto, son un poder que deviene de la nada, que destruyen lo que quieren, construyen lo que quieren, hacen el relato que quieren. Incluso hay una cuestión muy importante que me estoy dando cuenta, que hay un gran desarrollo literario en el lawfare. O sea, las sentencias, las elaboraciones que hacen los jueces y fiscales del lawfare, o los abogados, tienen una forma de escribir, que estoy estudiándolo profundamente, que de un nivel de cinismo, de hipocresía y de ocultación elegante. Ya que hay un elegante que anda por ahí dando vuelta con la música, bueno, la base del lawfare es literaria.
O sea, el poder que ejercen es sobre la destrucción de la prueba, o la omisión de la prueba, o la tergiversación de la prueba, pero lo hacen de una manera literariamente sofisticada, elegante, hasta con una redacción condescendiente con sus víctimas. Y eso es un tema de literatura, no es un tema, una literatura que confunde, o sea, es una ficción. Claro. Si la literatura es ficción, todas las sentencias de lawfare son ficción. Cuando uno las lee, utilizan términos ya no solo difíciles, sino utilizan términos para sembrar dudas sobre las víctimas, de una manera elegante, en forma permanente. No tajante, porque todo va a instancia de apelación y pasa 10 años, 20 años, pero mientras se pasan los 10, 20 años, las sospechas se generan desde la literatura, no desde las pruebas. Lo está viviendo Cristina, lo vive, bueno, todos los que fueron víctimas o somos víctimas del lawfare, lo vivimos en la redacción de las sentencias. Entonces hay que hacer una convocatoria a la movida cultural literaria para poder encarar también desde ese lado, ¿no? Porque eso ayuda a romper esa supuesta sacrosanta redacción. Y sería muy importante que los lingüistas y los literarios demuelan, destruyan esa forma de redactar, que tiene mucho que ver con es todo simbólico, ¿no? Es todo un manejo de emociones sobre la víctima. Te convierte en sospechoso, te convierte en esto, en aquello, en que es indicios de, probabilidades de, a pesar, o sea, niegan los hechos reales y lo transforman en una redacción ficcional, como hacen los periodistas, ¿viste? En la televisión todos los días. Claro. O los jueces. Entonces, ¿La misma escuela? ¿Será la misma escuela? Sí. Sí, tienen la misma escuela, pero estos son más sofisticados, ¿no? El periodista es más de barricada de todos los días. Estos tienen que ser elegantes, porque entonces en la academia los consagran, claro. en la embajada los invitan a pasear, van a congresos internacionales a exponer el cinismo judicial y literario que tienen. Bueno, es una sofisticación que hay que poner también como blanco a desarmar y a desnudar, a evidenciar, ¿no? O sea, la prueba es una cosa y la literatura que utilizan es otra. Vos dijiste en otro programa y también lo había dicho Gallardo, de que usan una manera críptica, pero el lawfare es más que una manera críptica, porque es una forma literaria de destruir al blanco, sin pruebas, ¿no? Al blanco político, al blanco social, al blanco empresarial. Así que eso también hay que trabajarlo, por eso es importante todo este jugo, hay que sacarle a la película, a las dos películas, vuelvo a insistir y con esto voy terminando, a las dos películas de Darín, de La Cordillera y esta, ¿no? Claro. Está el poder, uno es el poder ejecutivo, otro es el poder judicial, como fue en este caso. Incluso una parte del relato que el mismo Darín en reportajes posteriores menciona de una manera interesante. Para él una de las partes principales de la película es cuando se pelea con Moreno Campo, cuando se acusan mutuamente de lo que no hicieron en la dictadura. Sí, ¿no? Es fuerte parte, ese momento. El propio Darín, que termina diciendo sos un hijo de puta, está tan caliente, digamos los dos, pero en el medio de la tensión, pero que demuestran, son un símbolo de lo que hizo la sociedad, Ese momento del debate, la mitad de la sociedad está reflejada y ellos están expiando las culpas, en todo caso, con la sentencia. De Trasera expió las culpas, Moreno Campo expió las culpas personales, porque ellos fueron silenciosamente cómplices de la dictadura con la mitad de la sociedad. Y eso el propio Darín dice que es una de las partes más fuertes, más importantes. Pero bueno, es una película para seguir trabajando en muchos órdenes, ojalá que se generen muchos artículos, demuestran la política de los demonios cuando ponen ahí
a Trócoli hablando, Sí. a los radicales que están fabricando la teoría de los demonios. Así que, bueno, esto es lo que tenía para aportar en este día del pajarito. Y bueno, había un pajarito también que usaba Chávez, ¿no? El Fabrizio, Maduro, que cuando se le apoyaba el pajarito en el hombro, que decía sí, que era el pajarito de Chávez. El colibrí era, ¿no? Era un colibrí, me parece. No era un colibrí, no me acuerdo qué pajarito que usaba él, que decía que era Chávez, que lo estaba inspirando, algo así, que todo el mundo lo cargaba. Así que bueno. Bueno, pasamos ahora a nuestro invitado que ha llegado también. La historia no la hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. El alegato que aparece en la película, por razones obvias, es una síntesis del alegato. El alegato fue muchísimo más largo. Hubo algo que me llamó mucho la atención rodando el alegato. Teníamos la sala de audiencia estaba colmada de gente, de todo. Éramos, no sé, más de 400, 500 personas, una multitud. Y como te decía, lo filmamos muchas veces, todas las veces que los requerimientos de cámara lo exigían. Y algo que me llamó a mí mucho la atención es que repetía yo el alegato entero, todas las veces. Y cuando miraba hacia la gran cantidad de gente que había, todo el tiempo veía a la gente con los ojos húmedos, con los ojos, o sea, todo el mundo emocionado todas las veces. Bueno, una observación gracias a la producción del programa, de Alberto y de Sonia, sobre el discurso real del fiscal Estracera y el que emerge en la película de Darín como actuando como Estracera. Evidentemente tiene más volumen político el de Darín, porque habla de que fue una acción ilegal y cobarde, lo califica, pero desde el punto de vista jurídico es importante porque abre una puerta que aún hoy sigue pendiente. Estracera menciona en el discurso original algo que no dice: ausencia de un tipo penal específico para el tipo de delincuencia que estamos juzgando aquí. Esto para el derecho penal es muy importante. Y que después califica como mayor genocidio. Se utiliza la palabra genocidio, pero te reconoce también que falta el tipo penal específico. De hecho, esto es tan importante que la sentencia no fue por genocidio, fue por lesa humanidad a los comandantes. La primera vez que sale una sentencia es cuando Julio López pide que se recaracterice su causa y que salga por genocidio, y el juez Rosanqui escribe que son delitos los que sufrió Julio López, delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y eso es la primera vez en la historia universal donde un tribunal nacional tipifica el genocidio, que después ratifica la Corte. Más allá de las formalidades del código, tiene una fuerza que después, a partir de la sentencia de López, casi el 50% de las sentencias por los derechos humanos empezaron a salir por genocidio, cosa que preocupa tremendamente a los poderes imperiales, porque significa que los pueblos se pueden defender en sus territorios nacionales contra los genocidios internacionales, tal como lo hizo en su momento, después de lo de López, en la Argentina. Evo Morales, con la masacre de Pando, como presidente de la Nación, impulsó
una sentencia por genocidio contra sus propias policías que habían masacrado a los campesinos en la masacre de Pando. Eso está basado en este primer antecedente que logró Julio López, y nosotros estamos seguros que lo hicieron desaparecer como mensaje a todo el sistema judicial por segunda vez. Y de hecho, la causa de la ESMA sale 3 de los 3 jueces, 2 sentencian por lesa humanidad y 1 por genocidio. Así que ese debate está abierto. La película de Trasera lo vuelve a instalar. Y el tema no está terminado en los derechos humanos, no hay un nunca más. En términos políticos, recién empieza. Y de hecho, otro elemento interesante que surgió de la producción es que cuando sale la ley de obediencia debida y punto final, Trasera saca un dictamen diciendo que son inconstitucionales. Y Alfonsín lo presiona y él renuncia al cargo. Y Moreno Campo, por el contrario, saca un dictamen diciendo que no es materia, es una decisión política, la ley de obediencia debida y punto final, y que no es materia judiciable. O sea, criterios completamente opuestos, Moreno Campo de Trasera. Y de luego, Moreno Campo ahí tuvo cierto prestigio o acumuló medallitas para proyectarse al Tribunal Penal Internacional después durante muchos años, ¿no? Pero bueno, me parece importante, eso está borrado de la película, no se menciona esa diferencia, no se menciona el enfrentamiento de Trasera con los radicales y con Alfonsín. Bueno, empieza el debate a partir de esto de nuevo tipo, porque a aquel genocidio la continuidad es el lawfare. Y empieza el trabajo de un nunca más lawfare. Va a durar 10 años, 15, depende de cómo sean los acontecimientos sociales y políticos. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia,
reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Gunther Stratenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente, la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir.
A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.
caída. Se levantan raíces y la tierra comamos. Sigue la memoria son los perros. Intercambio, fusión, encuentros, tradición, todos colores. Bueno, entonces hoy que estoy desde el sillón principal, aquí sentada con el invitado, muchas gracias, muchísimas gracias. Nuestro asiduo oyente, participante y compañero de Argentina Latente también, Remigio. Aquí estamos con Guillermo, ahí también todavía al aire libre y nosotros adentro del estudio. Sí. Sí, le estaba comentando del libro ¿cómo se llama? La involución hispanoamericana, el de Julio César González, que en la página 30 y pico, no sé, agarra y habla exactamente lo mismo que con respecto a la independencia norteamericana, habla, que no podía haber, como diríamos en un lenguaje técnico, no podía haber gente que estuviera en desacuerdo, sí, que no podían emitir opiniones, te vas o te vamos, sí, y lo que decían no me acuerdo quién era el prócer norteamericano, que planteaba que sabían que había gente que operaba, sí, que era muy poca, pero lo que hacían eran difamar y desvirtuar hechos. Te lo estaba leyendo y me dije, esto parece de hoy. 3 renglones para abajo, el autor dice exactamente lo mismo. Esto es hoy, con la única diferencia que yo veo es que antes en ese país, con el destino que se plantea como país en serio, eso no se podía hacer. Muy lindo el libro, ¿no? La verdad es muy interesante. La involución. La involución hispanoamericana. Uh-huh. Y sobre el otro tema también que íbamos a conversar un poco sí, a raíz de que estamos acá con el Día de la Diversidad Cultural. El Día de la Diversidad Cultural es Día de la Raza. Hay un muy lindo discurso de Perón con respecto al Día de la Raza. No sé si lo han leído. No. ¿Quién es Perón? Uy, ¿se puede decir eso acá? No lo conozco. Preséntamelo. Un desaparecido, dice un amigo mío. Del siglo XXI desaparecido. Claro, habla muy... ¿Qué dice en el discurso? En el discurso plantea el tema de la raza y el tema de la importancia de lo español. En tanto, de lo que yo diga, lo que haya escrito Perón, puede haber una distancia tan grande como de acá a el borde del universo, ¿no? Pero bueno, lo que yo entendí, y lo leí hace un tiempo, es que la raza española, porque habla de raza, ¿no? Es el Quijote. ¿Sí? Entre las cosas que dice, el Quijote es eso que le dice a Sancho, no es locura el tema de perseguir los sueños y buscar un mundo más justo. Sí, que no me acuerdo qué es lo que dice que no es locura, sino que es justicia, buscar un mundo más humano. Uh-huh. Ahora, también el concepto de raza, según leí en algún momento, no es muy antiguo, es como que allá por el 1950 se empezó a hablar de razas y a diferenciar razas. O sea, antes era pueblos, etnias, como uno quiera, comunidades, ¿no? Como querramos denominarlos, pero no específicamente razas. No sé. Eso tuvo que ver más como con para qué se utilizó después, que viene junto en todo caso con el tema del racismo.
¿no? Hablar de razas. No sé, la verdad que no tengo conocimiento del tema. La verdad que entre las cosas que dijo Hermelinda, por la cual les manda saludos, el padre Jacinto les manda también saludos. Muchas gracias. Que yo de esto no sé nada, me dijo que hubiera a hablar. Si no conozco, desconozco, no tendría que haberme preparado, una cosa por el estilo. La academia, ¿no?, que nos persigue. Bueno, yo tampoco sé, de esto sé, como diría mi vecino, solo sé que no sé nada. Pero sí, puede ser muy mal usado el tema del racismo, sí, pero ¿cómo se llama? Lo que nosotros estábamos charlando y que yo planteo como un problema de tipo geopolítico, no sé, o qué sé yo, una inquietud. El tema es, uno agarra y se pone a hablar de la conquista, sí, y parece que la única que se hizo mal es la española. No, hubo ¿Me entendés? muchas, Es decir, muchas antes. Yo no conozco, pero no conozco a nadie que diga, che, no, la verdad que lo que uno habla de conquista y dice, no, lo que hicieron los franceses en Canadá, África. lo que hicieron los franceses en Canadá fue un desastre. Lo que hicieron los norteamericanos en Kosovo tuvo tal defecto. No existieron. Pero eso en donde, por ejemplo, los africanos sí hablan de la conquista francesa aún vigente, pero hemos comentado también acá en el pero acá programa. Está bien. No soy parte de... Lo que me parece, disculpen que interrumpa, me parece interesante ese tema que dice Remigio, de que hay un sobre-relato sobre algunas conquistas y un subrelato o omisión de relatos sobre otras, ¿no? Puedo decir, Sonia, que está el tema también de los franceses, y claramente, o sea, los viejos imperios, o los primeros imperios, como fueron los holandeses, España, Holanda, Inglaterra, Francia, que fueron los que más retrocedieron cuando apareció Estados Unidos, bueno, ahora China, y demás, replantearon, o sea, sofisticaron su discurso imperial con nuevas formas de racismo. Y ahí viene una disputa, o sea, de relato, de sobre-relato de unos y omisión del propio. Por ejemplo, que en general el trabajo de González, ese que es el libro que es excelente, o toda su trayectoria, en general puede uno no coincidir en algunas cosas, pero en general es excelente ese libro. Tiene como 900 páginas, ¿no? Sí. Describe de lo que menos se habla, del Commonwealth. El Commonwealth es un imperio que funciona como tal, que es el imperio inglés, sobre sus viejas colonias. Muchos dicen que Argentina es un integrante del Commonwealth desde siempre, nunca enunciado, nunca formalizado. Y ese Commonwealth, que abarca desde Australia, Canadá, el propio, hay que ver, son como 70 países que eran los ex Jamaica, no me acuerdo bien cuáles, hay que repasarlos. Sigue funcionando de una manera muy coordinada, ¿no? Fíjese como ha pasado ahora cuando muere la reina, que de repente murió una reina y todo el mundo, todo tipo de teorías y desarrollos sobre la reina y el reinado y qué sé yo. Pero ¿saben qué es lo interesante de este debate, más allá de la discusión para atrás? Para adelante. Para adelante. Hay un video que propongo que lo pongamos a continuación, que yo lo mandé al grupo de edición del programa Nuevo Poder, sobre la situación de las divisas digitales. ¿Qué países las adoptaron? ¿Qué países las están estudiando? ¿Y qué países ni las están estudiando? Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Y ahora les quiero venir con una noticia que salía hoy, aparte ampliaba Reuters, y es muy importante porque finalmente desde Rusia hoy anunciaban nuevamente las serias intenciones de comenzar el año que viene con la implementación, a comienzos del año que viene, la implementación del rublo digital para, sobre todo, el comercio a un nivel mayor al actual, sobre todo con China. Al mismo tiempo, China está también de acuerdo con esto mediante su yuan digital
Y lo que harían en primer caso es una alianza entre ambos países para poder así esquivar las sanciones, no utilización del sistema SWIFT, no utilización del dólar americano. Además, incorporarían las criptomonedas también como parte de este nuevo proceso de las divisas digitales y buscan que a lo largo del tiempo, estamos hablando de muchos años todavía, el dólar americano vaya perdiendo fuerza como moneda de referencia internacional para el comercio internacional. Ellos acaban de decir, o decían hoy en la noticia también que ampliaba Reuters, que con esto esperan que más y más países, más y más empresas, sector público, sector privado, utilicen esta modalidad y no se tuvieran que someter tanto a la dependencia del dólar americano. Y de esta forma, según decía la noticia también, y según venía desde fuentes rusas, era de que con esto podrían finalmente acabar con el dominio del dólar americano en las próximas décadas. Y aquí tengo un mapa ahora de cuáles son los países en este momento que 11 países ya han lanzado su moneda digital. Aproximadamente hay unas 100 y algo de países que en este momento, 102 exactamente, según el informe, que ya están trabajando en la divisa digital. Aquí vemos proyecto piloto en verde. Tenemos aquí en un celeste que está en desarrollo. En lo que es investigación, 46 países todavía. Inactivos hay 10 y 2 que han cancelado el proyecto. Uno de esos, si no me equivoco, es Ecuador y el otro es Senegal. En el caso de Europa, están en proceso de desarrollo, al igual que India, al igual que Australia, al igual que Canadá. En investigación, Estados Unidos. En el caso de Rusia, están en verde, piloto, pero con lanzamiento muy cerca, y China de la misma forma. Luego tenemos lanzados en Nigeria, tendríamos, en Jamaica, tendríamos en Bahamas, y hay alguno más también por aquí, y bueno, parte del este del Caribe, y no me acuerdo si había otra zona más. Por lo que, cuidado con lo que va a venir, y sobre todo ahora que también Rusia habilitó la posibilidad para transferencias internacionales de la utilización también de criptomonedas. Por lo tanto, es una noticia que creo que tiene mucha relevancia. Ya se venía hablando mucho de esto, pero van en serio. Y la alianza de momento, que poco se está hablando de esta alianza monetaria y mediante el respaldo de los propios gobiernos y sobre todo el respaldo de las divisas digitales mediante oro, es algo que de momento la prensa poco habla, pero que podría en algún momento sorprender a los mercados y quizás terminar haciendo como vaticinan, al menos desde el bloque asiático. Me llamó la atención algo muy poderoso, que es lo siguiente. Claramente, ojo que el video lo hace un hombre de Bloomberg, o sea, de la agencia de Bloomberg de Wall Street, que es bien el establishment financiero, y dice, bueno, que claramente Rusia y China ya han adoptado el sistema de divisas digitales en el mundo, pero cuando hacen el mapa de qué países lo tienen en estudio y no lo han rechazado, me llamó la atención que todos los países del Commonwealth, todos, lo rechazaron. No, lo tienen en estudio. Mira. Claro. Por eso digo, me llamó la atención. Ustedes saben que Scalabrini Ortiz siempre decía, cuando describía cómo funciona el servicio de inteligencia inglés, decía que los ingleses nunca están en todos lados y nunca se los ve como agentes de inteligencia, y siempre cuando aparecen cuando se producen crisis, ahí emergen, y siempre juegan para el más débil, ¿no? Eso es lo que decía, para posicionarse mejor ellos, no porque sean buenos tipos, ¿no?
Y acá me parece que claramente los ingleses o el Commonwealth tiene claro que es irreversible la caída del dólar y está buscando posicionarse en este nuevo eje de poder geofinanciero mundial que describe este video que decimos ahí, ¿no? Así que me parece que es interesante seguir ese tema, porque acá se viene el debate, es lo que planteó Lula. Lula planteó lo que dice este mapita que vamos a ver a continuación, de la divisa digital entre Argentina y Brasil. Pregunta concreta, ¿la vamos a hacer o no la vamos a hacer? El peronismo, si quiere seguir siendo peronismo, ¿puede negar la divisa digital que va a plantear Lula dentro de 30, 40 días? En este contexto de este mapa donde, fíjense que Argentina, Egipto y Corea del Sur son los únicos, y algún país del Medio Oriente, no me acuerdo cuál es, en este mapa son los únicos países del mundo que no están estudiando el tema. El resto están todos estudiándolo. Divisa digital. Y el Commonwealth metido ya a fondo en el asunto. Y nosotros discutiendo en Bavia, discutiendo pavadas. Que el enemigo, como Cambiemos, discuta pavadas, está bien, pero que el peronismo no discuta esto. ¿Usted se imagina lo que estaría hablando Perón sobre esto? Ese Perón que vos me dijiste, ahora me acordé quién es. No me acordaba. Claro. La divisa me trajo a la memoria que ahora lo dijo el muchacho. Andaba bien, ahora creo que cumplió 127 años, ¿no? Algo sí. Algo sí cumplió. Y es de los más viejos. Tiene que volver ahí a hablarnos el general con el muñeco. Vamos a invitar a hacer un programa sobre este tema, a ver qué diría Perón sobre esta nueva realidad de las divisas. Sí. Pero eso, explica un poquito. ¿Seguiría boludeando con el cepo del dólar como estamos boludeando acá en Argentina? ¿O pondría...? Pero en realidad ya lo dijo. Vos sabés que ando mal, ¿viste? Estoy viejito. No me acordaba de Perón quién era. Y ahora me acuerdo que Perón había dicho que nunca había que atar al país a un imperio decadente. Siempre había que buscar vincular al país a las fuerzas políticas o imperios emergentes. Bueno, nosotros estamos anclados en un imperio decadente, ¿viste? Como eso que te arrastra el mantel cuando se cae y tira toda la mesa. Bueno, y Brasil va a dar la oportunidad ahora con Lula de salir de esa situación, porque Perón decía, bueno, estaría claramente metiendo a la Argentina, estudiando el tema de la divisa digital, como lo están haciendo todos los países, ya le digo, -4. Argentina, Egipto y Corea del Sur. Fíjense en la ubicación geopolítica estratégica de cada uno de esos países que no están discutiendo el tema. Uno impacta a Argentina, impacta sobre el destino de toda América Latina. Egipto impacta en el Medio Oriente y en gran parte del África, y Corea del Sur es una cuña en el Asia, ¿no? Así que me parece que es interesante ver esa parte histórica de las distintas colonizaciones y demás, y en eso es muy útil el libro que describe este funcionamiento del Commonwealth, porque Argentina está dentro del Commonwealth claramente. No oficialmente, pero está. Y Julio César González lo describe. Yo lo respeto mucho, de hecho el libro se lo dedica a hombres centrales. Por eso hay que leerlo con mucho respeto, aunque desestructure por ahí viejos esquemas, porque se lo dedica a Rodolfo Puigros, se lo dedica a Scalabrini Ortiz, entre otros. Fíjense de quién estamos hablando, de hombres que han sido historiadores de fondo de la Argentina, de distintas concepciones, y el tipo se los dedica a todos, ese libro, ¿no? Inspirados en ellos, lo dice. Así que yo creo que es largo, son como 900 páginas, pero don Remigio con ese libro creo que se ha ligado el título de Dron. Bueno, hasta ahora no lo tenía, pero al haber descubierto ese libro ha aportado a la argentinidad latente, y le damos la medallita de la jerarquía de Dron, porque es un libro que abre totalmente el panorama. Ojo que no lo terminé de leer, yo tampoco. Pero lo conozco al autor,
y sobre todo que esté dedicado a Puiggrós y a Scalabrini Ortiz, entre otros autores, me parece que tiene el mayor de las seriedades científicas. Él era el secretario legal y técnico de Isabel Perón en el 77, en el golpe. Bueno, eso también, sí. También en estas fechas podemos recordar a otro, ¿no?, gran personaje, hombre, que fue el Che, que también lo recordamos en estos días, ¿no? Junto con el nacimiento del general, está también ese hecho que lo hizo pasar hacia otro estadio al Che Guevara. Ese era un peronista disfrazado. Un peronista disfrazado. Un peronista infiltrado en el comunismo era. Sí, hablando del Che, quiero recordar el libro que vos me dijiste, Guillermo, el que habla de la crítica que le hace a la economía marxista. No, a la economía marxista no, al manual de economía política soviética. Ajá. Que es una fosilización de la economía marxista. Sí. Que la crítica que le hace es en relación a que respalda la moneda en oro. Y lo que él plantea es que tiene que ser respaldado en trabajo. Exactamente. Sí, lo charlamos. Sí, igual ahora hay un pequeño detalle, que esa moneda digital de la cual hablaba Guillermo, que vamos a mostrar en ese video, también tiene respaldo en oro. Hay que ver en cada momento cómo juega. Es un debate abierto, claro. No es el único respaldo en oro, ¿eh? Sí, o sea, lo digo, claro. Claramente lo que criticaba el Che en esa crítica del manual de economía política soviética era que la moneda, el rublo soviético, estaba anclada al oro exclusivamente, y él decía, la moneda tiene que estar anclada a la masa de producción de bienes de capacidad de un país. Sí. Esa es la clave, ¿no? Entonces, el modelo digital no se toma solamente, que está impulsando Rusia y China, del oro. Se toma de todo el resto de la masa de producción, que claramente es hegemónica de los países del Asia, para anclar la divisa digital. Muy bien. Pero viene bien el aporte de Dron Remigio, porque es para desempolvar esa crítica que hizo que hizo el Che. Ojo, estamos hablando de hecho en el año 67, ¿no? Hay mucho para actualizar, pero va esta discusión de la moneda, porque el problema es que hoy el mundo funciona por subsidios, y entonces país que no entienda que necesita una divisa digital y subsidios emitidos en forma digitales, se queda fuera de la dinámica de la discusión mundial, ¿no? Así que bienvenido también ese libro. Te estás refiriendo al libro de Orlando Borrego, El Camino del Fuego, donde él por primera vez publica, que lo hicimos en Argentina y en Cuba, simultáneo, la crítica que había estado 40 años cajoneada y no había salido a luz, del manual de economía política soviética, donde incluso el propio Che ahí dice que si la Unión Soviética, lo dice en el año 67, 66, antes de ir a Bolivia, si sigue por este camino vuelve al capitalismo. O sea que fue un profeta de la caída de la Unión Soviética. Después el propio Fidel lo reconoció cuando cae la Unión Soviética, de la capacidad de diagnóstico y de proyección científica que había tenido el Che a raíz de este libro que está diciendo Dron Remigio, ¿no? Dos cosas más con respecto al Che. Ya una me la olvidé, pero ¿cómo se llama? Con respecto a la muerte de Ernesto, ¿sí? El pasaje a la inmortalidad, ¿sí? y a la resurrección, murió el mejor de los nuestros. Eso dijo ese hombre que no me acordaba quién era, pero sí, ¿no? Murió el mejor de los nuestros. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al tema hablando con Jacinto, ¿sí? me dijo, claro, porque el respaldo en oro es un respaldo material y el respaldo en trabajo es un respaldo ético.
Excelente. Tuve una charla muy linda hoy con... Excelente. Decirle que escriba sobre eso, que venga, que prepare algo y venga al programa de vuelta. Sí. Le voy a decir. Le pidió de cargamos... ¿Cómo se instrumenta ese respaldo ético? Porque acá la discusión es esa, es una nueva ética. Claro que decía el Che, un nuevo hombre, lo que decía el Concilio Vaticano II, lo que decía, bueno, lo que dicen todas las religiones, que hay que cambiar la ética y la moral, ¿no? Claro. Aún de distinta fe. Y eso se viene, porque esto no se arregla con ninguna de las formas clásicas de discusión de avance de los pueblos. Y es necesariamente, o sea, no es ético que vos tengas cada vez más producción de riqueza infinita para la sociedad y cada vez más pobreza en el mundo. Sí, que esa riqueza, ética, ¿no? sí, que esa riqueza no nos remitamos solo a la riqueza física, sino a la riqueza cultural, ¿no? Que eso también está bastante dejado de lado cuando se imponen modelos. La riqueza cultural, la creación de los pueblos es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Ahora, esto de homogeneizarnos a todos con modelos así impuestos, trata también, por esos otros medios, de que todo se diluya, ¿no? De que no hay aporte específico de cada pueblo, y sí lo hay. Entonces digo esto porque empezamos hablando del Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Y unir todo, todo lo que tiene que ver con la moneda, con los aspectos económicos, con la riqueza física, unirla, no dejarla como de lado a la riqueza cultural en general, ¿no? Es que una nueva ética es una nueva cultura. Y sí. Mientras vos tengas una cultura de ver la realidad parcializada, chiquita, acotada, que se transforma en una cultura de la resignación. No, yo soy pobre y no voy a poder salir de esta situación, asumo mejor un poquito. Es un tema cultural. Las academias lo que enseñan es una cultura falsa, pero eficaz para mantener el poder de las élites. Entonces, coincido, el tema cultural es central porque lo técnico ya está resuelto, la capacidad de la humanidad para poder vivir bien y dignamente está resuelta, cosa que no estaba resuelta, como lo ha dicho el Papa muchas veces, cuando se hizo las Naciones Unidas, se firmaron las convenciones, todo lo que se dice ahí era hermoso, pero no había con qué hacerlo. En términos de derecho, de distribución, de justicia, ahora sí, dice el Papa, ahora sobra para hacer verdad lo que dicen las... Sí. Ahora, vos tenés que dar un salto cultural, porque tenés instituciones de la vieja cultura en el mundo, ¿no? Que lo venimos tratando en todos los programas, la cultura exponencial, lo que dijo Sodí, lo que dijo... todo lo que venimos en los distintos programas, es una cultura que está impregnada cuando salen formados profesionales de la economía, ni hablar del derecho o demás, sobre concepciones falsas. Así que cultura y nueva ética me parece que son las dos patas centrales para una nueva civilización. Sí, por eso también mencionábamos, ¿no? Fuera de acá del espacio pensadoras que desde América también produjeron otro tipo de visión del mundo, otro tipo de categorías como Dussel, ¿no? Choquehuanca, Paulo Freire, en fin, hay tantos, Samaja, que lo hemos nombrado también en el área de las ciencias médicas, o sea, hay cantidad de aportes que podemos seguir rescatando. Me tengo que despedir porque han llegado ya mis 5 nietos y estaba con 3, ahora tengo 2 más, 5. Es que en realidad nos despedimos todos ya. Bingo, cartón lleno. Muchas gracias, Dron Remigio, que se ha recibido con el nuevo título. Bueno, gracias, Guillermo. Y saludos ahí a los chicos de la pecera. Sí. Van a tener mucho trabajo de edición en este programa, porque hay mucho para sumar ahí. Sí, bueno, sí. Un abrazo. Chau. Chau. Basta kay tamo na, kuya
puni ama sarupa risu Duwarmi kuna kya janitaka Ya cuando uno lee las actas de Cabildo, por ejemplo, de Guatemala, acaban de publicar el segundo volumen de las actas de Cabildo, ahí sí se mira que no es un acto benévolo sacar a los pardos de donde estaban, sino era porque necesitaban un intermediario para controlar el tributo, para controlar la mano de obra, para explotar a la gente, que es lo que se hace actualmente con el sistema de partidos políticos. La oligarquía no se moja las botas pasando en la política, sino para eso tienen los partidos, para eso están los políticos. El intermediario colonial está, ¿y quiénes se prestan más? Los mestizos que se ladinizan, y menos los indígenas que se ladinizan. Pero así está el esquema todavía. Cuando se construyó la ciudad de la Ermita, cuando después de los terremotos, están en las actas, ahí dice que el centro era para todos los criollos, todos los de ascendencia española, y en el intermedio los mestizos, y en las milpas y en los pueblos adicionales los indígenas. Es decir, que si hay una intención de estratificar y de buscar un anillo de intermediación para el colonialismo. Es que el colonialismo no camina por sí solo, necesita gente
y necesita gente ideologizada, y la ideologización era la ladinidad, y el primero que se ladinizó fue el mestizo, fue el primero que sirvió al sistema, y después ahí van muchos indígenas. Con lo de los principales es más discutible, porque ya no les quedaba otro cambio. Si no, los mataban como los cachiqueles, pues, los quemaban, como sucedió con Atahualpa, con un montón de principales en toda América Latina. Entonces la gente tuvo que ceder, digamos, a la presión de la colonización. Por eso yo marco mucho la violencia. No fue un acto espontáneo como decir yo me alío al sistema porque me va a ir bien. No, me va a ir bien porque voy a vivir. Esa fue la primera motivación. Entonces mucha gente fue cooptada, esa es la palabra, cooptada, para que sirvieran también como principales y fueron nombrados también como a veces como caciques, ¿verdad? Para intermediar. Pero el problema es que el colonialismo no les dejaba opción. Ese es el problema, no hay opción, pues tenían que explotar a su misma gente, tenían que recoger el tributo, tenían que delatar al que no cumplía. El colonialismo es tremendo, nos hace delatores, nos hace traidores, que sigue todavía esa traición que se manifiesta mucho pues en el ejército, ¿verdad? Maestro, disculpe la interrupción. ¿Para el mestizo sacado del pueblo de indios había opción? Pues no sé. Ahí no sé si había opción, ¿verdad? Pero yo digo que no sacaron a todos. Pues el grueso se... A las mujeres no las sacaron. Eran a los hombres porque eran los que iban a alimentar la burocracia baja o la milicia. Pero a las mujeres no las sacaron. Y por eso es que muchas mujeres en los pueblos indígenas tienen rasgos ladinos. Lo ves en muchas partes. Sí, en muchas partes, San Cristóbal y todo eso. Las mujeres no, los hombres sí, porque eran los útiles para la intermediación. Bueno, mi punto de vista, comprobado no está. Yo conocí a Guzmán Bockler en 1970, hace 50 años. Cuando aquí en Quetzaltenango algunos dirigentes ya hablaban de alguna reivindicación desde los pueblos indígenas, pero no una reivindicación cultural, sino que los líderes de ese momento, me recuerdo yo, querían hacer una reivindicación política. Y entonces los líderes hacían los seminarios en el Quiché, en Chimaltenango, en Sololá, Quetzaltenango y todo, tratando de entender la realidad del racismo, que tampoco era muy claro de que en Guatemala hubiera racismo, pues no estaba bien asentado el concepto y el entendimiento del racismo. Se sabía que los pueblos indígenas estábamos en desventaja, pero pues, a veces se normaliza, se piensa que así es. Pero ya la construcción del racismo como una categoría para entender esta realidad de dominación comenzaba en el 70. Porque también antes del 70 éramos indios. Desde afuera éramos indios. Y desde adentro éramos naturales, porque así nos identificábamos nosotros, o así nuestros padres nos decían que éramos nosotros. 1970 significa para nosotros el nacimiento de un concepto político que hoy tiene ya carta de ciudadanía en todo el país, como era el pueblo maya. En ese momento del 70, conceptualmente dejamos de ser indios o naturales para pelear por un concepto movilizador político que es el pueblo maya, el movimiento maya. En ese momento es cuando Guzmán Bockler, haciendo su lucha por aparte, estaba por Quetzaltenango. Entonces nosotros lo fuimos a escuchar y por primera vez entendimos muchas cosas. Lo que entendimos y que yo he tratado de sistematizar y de afianzar con conocimientos teóricos y prácticos es la cruz del colonialismo. Y esa cruz del colonialismo nosotros no la ponemos como la cruz cristiana ni la cruz maya, sino es el simbolismo de la explotación económica que se da desde arriba para abajo. Esa es la primera línea de la cruz, y que así nos enseñaron a nosotros en la universidad entender la realidad del país, es decir, que era explotación económica, lucha de clases. El marxismo nos formó en ese sentido a nosotros, ¿va? De arriba para abajo. Pero Guzmán Bockler nos viene a decir, no, también está la otra dominación, que es de la opresión, de la exclusión, de la dominación, y que es de carácter cultural, étnico-cultural. Entonces ahí se forma la cruz, ¿va? La explotación de arriba para abajo y la dominación como un eje transversal de toda la sociedad.
Conocer a Guzmán Butler en esa época para nosotros fue muy enriquecedor porque nosotros no hallábamos qué hacer, no teníamos teoría alguna, solamente era una reacción, como la de los pueblos indígenas siempre, una reacción necesaria ante la opresión, pero sin un rumbo teórico, sin un rumbo político y sobre todo sin un rumbo práctico. Bueno, entonces continuamos con Remigio, con otro tema que nos trae. Oye, estaba hablando, fui a verlo al padre Aranda en Villa Diamante, ¿sí? Y Jacinto me comentaba, ¿no?, que él está muy preocupado por el destino de la patria. Él dice, son los últimos cartuchos, ¿sí? Y los quiero tener bien quemados, 80 y pico de años tiene. De él. Sí, los últimos cartuchos te quiero tener bien quemados y cuando queme los últimos cartuchos iré con bayoneta. Nos reímos mucho, ¿no? Entonces, él... muy preocupado por todo lo que está ocurriendo, sí, plantea el tema de que no hay peronismo, sí, que la doctrina peronista, sí, tiene una ética, tiene un contenido que es parte de no sé, la verdad hablar el nombre de otro es complicado, ¿no? Pero bueno, lo que entendí, como siempre, lo que entendí. Sí. Es parte de la filosofía tomista, ¿sí? Y que estamos en un relativismo, en una situación hegeliana, ¿sí? Pero no que no hay el pensamiento de Perón, que Perón planteaba el tema de que hay una verdad que el hombre encuentra, ¿sí? Y que esa verdad lo hace libre. Así que no es un aproximarse, vos tenés un pedacito, yo tengo otro. Plantea alguna que lo cosa. dijo Jesús, digo, la verdad nos hará libre, lo dijo Jesús. Claro, sí, ¿no? sí, la verdad nos hará libre, lo dijo Jesús. Y como y que no era una cuestión de tesis, síntesis, antítesis, sí, como plantea, como que se llama Hegel, creo que es el que lo plantea, que no lo plantea con ese orden, pero no importa. Sí, igual ya fue superado también sí, un poco claro. esa visión, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos. Algo que me llamó la atención poderosamente es que el Estado es constitutivo, no dijo constitutivo, como que el Estado es algo ontológico, es ser, ¿sí? Proviene de la... Sí, como que el Estado, y me hizo acordar, por otro lado, de lo que nosotros planteamos, el tema de que hay que fortificar el Estado, reforzar el Estado. Claro. Que jueguen un papel realmente desde el Estado, las políticas de Estado, ¿no? Claro, a favor del pueblo. En favor del pueblo, sí. Eso. Y lo otro que me llamó la atención es que hace el Estado hombre. ¿En qué sentido? Claro que no le da un carácter, yo con los términos soy bastante impreciso, no le da un carácter ontológico a pueblo, ¿sí? Pero sí le da un carácter ontológico al hombre. ¿Sí? Bueno, son maneras de ver. No, sí, yo creo que el término pueblo nos aúna y bueno, y nos da como ciertas cuestiones en común que compartimos, ¿no? Sí. Más allá de que cada individuo solo vale. No planteo individuo, planteo hombre. Sí, hombre, mujer, digo, como individualidad. Sí. En tanto de respetar esa esencia, me no pasarlo por encima. Sí. La verdad me quedé pensando, lo tengo grabado, no lo tengo acá, pero me dejó cavilando el cura. Es que no se contraponen. No se contraponen pueblo y hombre, no tendría por qué contraponer. Pero lo que sí me llamó la atención es que le da característica, lo voy a decir muy bruto, así como una situación. Lo que me llamó la atención es el tema de que el Estado tiene características así importantes,
¿sí? Que pueblo, patria, matria, ¿sí? No son de la importancia, no se refería a lo teológico, pero por el lado filosófico, ¿sí? Le daba más importancia al tema del Estado que a la patria, a la matria, ¿sí? A la nación misma, ¿sí? Le daba una situación de mayor sí, el Estado como organización política. El Estado como organización política. Patria es algo más afectivo también. Patria es la tierra donde están los huesos de tu padre, y matria es donde están los huesos de tu madre, ¿sí? De hecho, creo que en la guerra con los españoles contra los otomanos, iban y metían, se daban la vuelta a todo el campamento, dejaban los huesos de los padres del otro lado, iban a buscarlos. Creo que una cosa así, ¿no? Una cuestión, lo da como una situación más de orden social, en tanto que Estado tiene un poder, no quiero decir como que desciende de Dios, ¿sí? Pero sí una cuestión muy, muy importante que a mí la verdad que le daba una dimensión distinta, ¿no? Cuando venga la próxima vez, Jacinto lo podrá explicar mejor. Sí. Y a mí digo, sí, yo también quedé perplejo. No, yo en realidad más que perpleja, que creo que digamos que anterior al Estado es el concepto de comunidad y sigue, y en todo caso Perón también lo tomó, ¿no? La comunidad organizada. Sí. Entonces, y Estado tiene que ver, o sea, si uno quiere, por un lado, con límites territoriales, ¿no? Con un montón de otros elementos que no serían tan respetables, pero sí Estado como organización política, en eso sí, porque es el que debería velar por el bienestar de todos, ese Estado, ¿no? Una vez conformados como Estados, porque antes la comunidad, los pueblos, digamos, buscaban sus propias formas de organizarse y de satisfacer necesidades sin estar constituida como Estado. Claro, eso, bueno, fue un paso en la historia, ¿no? Armar todos estos límites, fronteras, pero bueno, son como dos aspectos diferentes del Estado en sí, ¿no? Sí, me llamó un poco la atención eso. Sí, y lo otro que me quedé pensando con respecto a todo el tema de esto de la crítica al eurocentrismo, ahí, a eso ibas. No, porque la crítica al eurocentrismo no, a mí me parece que la crítica a la conquista española, ¿sí? Por el tema de que la conquista española, ¿sí? Tiene tiene algunos datos que las otras no tienen, me parece. Por ejemplo, entre las cosas que me mencionó varios investigadores sobre el tema de la conquista, varios que son sacerdotes, ¿sí? Pero gente que hicieron, qué sé yo, una biblioteca de investigación, ¿no? Que por ejemplo una de las ideas de los conquistadores de España, y por eso es el mestizaje, ¿sí? Era de que las mujeres se casaran con los varones de acá y los varones con las mujeres de acá. Cosa de hacer lo que dice el libro que eran provincias del reinado con defectos y con virtudes, ¿no? Pero a mí me parece que hay una base de orden teológica, ¿sí? De orden religiosa, de orden de hermandad, ¿sí? Que no porque se hizo... ¿Quién fue? No sé si es Scalabrini, si es Jauretche o es Perón el que dice, no le preocupan nuestros defectos, les molestan nuestros aciertos. Entonces... Al conquistador. No, a ver, Perón lo decía con respecto a las potencias enemigas. Y acá, sí, me parece que, porque digo...
tanto una como otra, digo, partiéndolo así a lo guaso, ¿no? Tanto una colonización como la otra colonización tenían base teológica, ¿sí? La base teológica protestante, luterana, por decir de alguna forma, es decir, y la base teológica católica. Para mí la base teológica católica tiene un contener al otro, un ver al otro, mucho más profundo que la otra parte. Bueno, hay, digamos, conquistas, otros gran conquistadores fueron los musulmanes. Sí. Y sin embargo, lo que se resalta siempre es que no pedían que dejaran ni el credo, ni las formas culturales que tenían, sino simplemente que algún territorio, al ser conquistado, pagara un impuesto. Sí. O sea, respetaban la esencia, digamos, de cada pueblo, sin imponerles, ¿no? Y eso, bueno, los 8 siglos también que estuvieron ahí en España es otra demostración, ¿no? Sí, pero todo el norte de África, digamos, en Asia mismo, donde, o sea, todos los territorios que fueron conquistando tuvieron esas características. Así que ese es otro, digamos, otra manera de conquista también diferente, ¿no? Sí. Hoy en día las formas de conquista ya son más claramente de imponer modelos de todo tipo, económico, culturales, emocionales. Sí, ¿no? Pero yo creo que la forma de imponer el modelo cultural de hoy es la perfección de lo que es la idolatría a la moneda. Uh-huh. Sí, es decir, la conquista, y creo que se hace todo pueblo conquistado, al menos de este lado del charco, digamos, ¿sí? En Latinoamérica, el objetivo es que se dejen los valores que tiene cada pueblo, ¿sí? Digo, yo no sé cuántos conocen hay una de las 20 verdades, la última dice: lo mejor que tiene este pueblo, este país, este suelo, es el pueblo. Uh-huh. Vos, como escuchás a muchos de nuestros dirigentes y parece que eso no lo leyeron. No, claro. Cuando digo nuestros dirigentes, no me estoy refiriendo a la gente Juntos por el Cambio. No, y por varios lados hay ese mismo tipo de... Como eso de que... Es que se generó, también como un nuevo tipo de político, ¿no? El ejercicio de la política. Me parece que ya hace unos años que está funcionando otro, ¿no? A lo que conocimos, digamos, por ahí nosotros en otras épocas más jóvenes de militancias eran diferentes las formas de hacer política. Bueno, nos dicen que tenemos ya que está, sí. Una frase que me iluminaste vos, que yo en algún momento, no sé si lo saqué de algún lado, se me ocurrió a mí, qué sé yo, pero cuando vos, después de esta charla que tuvimos, qué sé yo, que no te entiendo, que de acá, que de allá, me acordé algo que dije en un momento, que es, el WhatsApp, sí, las redes, demuestran poder, pero no lo pueden construir. Sí. No, construir, claro. No, construir no. Y eso era por el tema de que me parece, vos me agarrás y me planteás, me parece que nos tenemos que reunir a charlarlo. Y después, claro, por eso después tanto alabo, tanta alabanza a tu, ¿cómo se llama? A tu intuición femenina. Sí, ahí te escribo, qué sé yo, unas palabras ahí, con respecto a que me pareció muy bueno. Claro, eso es lo que yo dije, la concreción de tus palabras. Me parece que nos tenemos que reunir para charlarlo. En la reunión donde vos te mueves, yo me muevo, es donde se construye poder. Claro. Después nos agarramos y mandamos un mensaje. Sí, tal cosa. ¿Sí? Que es la manifestación del poder construido. Pero no es el mensaje por WhatsApp que construye poder. No, estamos de acuerdo, claro. Sí. Bien. Muy bien, muchas gracias. A vos. Você que é pro Brasil!
Seu governo é um desastre na economia. Você é uma vergonha pro nosso país, tá ok? Sem contar que você é envolvido aí com corrupção e toda a sua família também. Já percebeu? Quando Bolsonaro acusa, é para cobrir o que ele mesmo faz. Chega de mentiras. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Team Bolivia. Now for Bolivia, this is the first time that their team has mostly been made up of women and has representation from all corners of Bolivia. They were actually the winners of the 5th National Robotics Tournament, First Global Bolivia, which was the largest competition in the history of their nation. Incredible that they've made it here today. Bosnia and Herzegovina.